A ver, después de hoy, ¿en qué punto estamos? Digo, no hay fútbol la semana que viene. No, el fútbol ya se había postergado para empezar la semana del día 10. Sí va a haber la semana que viene el partido de River y Lanús por la Recopa. Tenemos que jugar un partido, el campeón Lanús, sí, con River por campeón de la Copa Argentina. Pero el fútbol hay que ver si empieza el 10. Porque... Parece muy cerca para todo lo lejos que está el resto, ¿no? Hay tantas cosas que hacer para que pueda empezar, que es donde está la duda si se llega. Porque hay que terminar con el contrato con el Estado, ya que el Estado dice no sigo más, no lo tiene en su presupuesto nacional, no está, con lo cual está clarito que no hay partidas para esto. Hoy fuimos a una reunión... Bueno, hay una rescisión de contrato pendiente, ¿no? No, es que sin la rescisión no se puede tampoco ir a buscar un sector privado. Bueno, pero entonces, a ver, el gobierno puede decir, yo no lo tengo en el presupuesto, pero hay una rescisión de contrato pendiente. Eso es lo que hablábamos hoy, justamente. Es decir, el Estado puede decir, no sigo más, pero hay un contrato vigente. El ánimo de los que estamos en el fútbol es tratar de que el Estado salga de ser el financiador del fútbol. Lo único que no podemos hacer es un salto al vacío, es decir, no podemos rescindir un contrato sin tener otro, porque entonces quedamos absolutamente desfinanciados y desamparados. Entonces, es hacer todas las cosas juntas. Estamos sentándonos a charlar con las cadenas privadas y estamos conversando con el Estado la rescisión. Y vamos a tener que hacer todo junto, de alguna manera. El día que se apruebe en una asamblea la rescisión del contrato con el Estado, también tenemos que estar aprobando el acuerdo con un privado, porque si no, evidentemente, no hay manera de financiar el fútbol. Y cuando digo financiar el fútbol, fundamentalmente River, Boca necesitan menos, porque nuestros presupuestos son el 7%. ¿Cuánto representa? El 7%. El 7% de ¿Cuánto representa para el promedio de los clubes de fútbol la televisación? No menos del 30 al 40%. Entonces, hay clubes que representan el 80%. Es decir, hoy los clubes están absolutamente desfinanciados, por culpa, en algunos casos, de los propios clubes, y otra es por la falta de pago por parte de la Asociación de Fútbol Argentino, los compromisos que tomó. Es una cosa compleja, porque hay una deuda muy grande por parte de los clubes, dentro de la AFA, porque ahí había cuentas corrientes. Sí, ahora, ¿me permite un segundito? Sí. Nosotros teníamos una placa para mirar un poquito los números, ¿no? ¿Cómo estamos en este momento donde, bueno, no se sabe cuándo empieza el fútbol, ni cómo va a empezar, ni con qué formato? A ver, director, si vemos algunos números. Por ejemplo, 6.000 millones, usted corríjame, son números aproximados. Más de 8.000 cheques pagó el Estado a los clubes entre agosto del 2009 y diciembre del 2015 por el fútbol para todos. 1.300 millones, según la AFIP, es la deuda que los clubes tienen con el Estado desde 2008 por evasión fiscal en términos de seguridad social. A ver la otra. Aquí vamos. 1.150 millones es la deuda que los clubes tienen con la AFA. 475 millones es la deuda de los clubes con sus planteles. 530 millones reclaman los clubes al gobierno como resarcimiento por la rescisión del contrato del fútbol para todos. A ver la última. $350 millones reclaman los clubes a la Junta Interventora que les había prometido abonar en diciembre. 84.3 millones denuncia la AFIP a la AFA por evasión. Bueno, el panorama es... duro, ¿no? Muy bueno, pero creo que es catastrófico. El punto es que algunos de esos puntos que están ahí merecerían alguna aclaración. Cuando se habla de la deuda... que hay ¿previsional? Previsional. Ahí hay justamente un artículo, el 1212, que es conocido por todos los dirigentes del fútbol argentino, que en la época de Grondona, hace muchos años, donde era el principio del gobierno, creo que de Duhalde, y ahí se decidió que
en cambio de pagar los clubes al Estado como paga cualquiera todos los aportes previsionales, lo que iba a hacerse era que a través de un porcentaje de la venta de los jugadores, a través de una serie de operaciones más, se juntaban fondos y esos fondos se acumulaban en una cuenta general de la AFA y la AFA le pagaba a la AFIP los gastos previsionales que teníamos los clubes, porque los clubes no solamente tenemos jugadores de fútbol, sino que tenemos, River, por ejemplo, tiene 1000 empleados, porque tenemos 40 actividades de deporte, claro. Tenemos un colegio con 1700 alumnos, una universidad, entonces todos los aportes de eso se paga indirectamente. ¿Qué es lo que ocurre? A través de haber mantenido un dólar ficticio, donde se vendía un jugador, los jugadores, nosotros lo que recibíamos también era la mitad del valor real de lo que le pasaba en la economía. Claro. Entonces, esos 7%, por ejemplo, que iba a esta cuenta, era un 7% también que era el 3,5%, porque digamos, era la mitad de lo que correspondía. Entonces, se fue desfinanciando esto. Entonces, acá hay una deuda que es esta, pero no es porque somos morosos los clubes, sino que el fútbol en esto tiene que adecuar. Esto hay que buscar la solución. No se puede hacer drástica, pero hay que buscarla. Sí. Ahora, dígame, ¿a usted lo sorprendió? ¿Lo sorprende esta, por lo menos hasta hoy, aparente dureza del gobierno de mantenerse, decir, bueno, no más fútbol para todos, arréglense los clubes? A ver, sorprender no, porque viene diciendo hace un tiempo, no en la campaña. Mucho, No en la campaña. No, por eso no. Vamos a poner la cosa clara. En la campaña... lo que escuchamos es que el fútbol para todos seguía. Correcto. Pero lo digo como ciudadano, no me parece mal que alguien se rectifique de algo que cree que no lo puede pagar y que hay otras prioridades. Sí, está claro. Entonces, vale el analizarlo y discutirlo. Lo que ocurre es que para la sensación nuestra es que fue muy de golpe. Que dice, bueno, se acabó, háganse cargo y se acabó. Cuando yo veo la cifra que ustedes ponen acá de 530 millones, no es una cifra que reclamamos nosotros, es una cifra que nos ofrecen. No es una cifra que nosotros decimos, el contrato vale tanto. Le ofrecen 530 millones. Nos ofrecen 530 millones que está compuesto de 350 millones por una supuesta rescisión, y después hay 180 millones más compuestos de 140 millones de lo que ya han cobrado de ingresos futuros de los canales abiertos que han pagado, y los 40 millones del main sponsor del campeonato. Entonces, eso compone 530 millones. Esos 530 millones es los que le ofrecen al fútbol argentino para rescindir o buscar la forma de terminar. Perdón, ¿a ustedes les parece una cifra razonable o creen que tienen que estar por encima de eso? Nosotros pretendíamos una cifra más grande. ¿Cuánto más grande? Y más o menos eran unos 350 millones de pesos más. Correcto. Pero ¿qué ocurre? A ver, el problema es que ahí estaba viendo la deuda de los clubes. Los clubes, es verdad, deben a la AFA 1.100 millones de pesos, que es peor todavía. Porque si esos 1.100 millones de pesos los actualizamos, porque son cuentas corrientes, ni siquiera pagan interés. Entonces, hay quienes deben más de un año o 2 años, pongámosle lo que quieran, inflación, tasa de interés, y la cifra es el doble. Entonces, tiene más de 3 o 4 años. Esas deudas de cuenta corriente son una vergüenza. Porque esas deudas son los amigos del poder, pero no del poder político, de los poderes de AFA. El que se sentaba más tiempo en un lugar, por ahí le daban una plata para que pudiera pagar sus... Entonces no había control. Bueno, ahora, también hay una cuestión que ahí vamos al tema de la vinculación del fútbol y la política. Digo, algunos de los clubes que tienen más deudas son aquellos clubes que tenían dirigentes más vinculados al oficialismo. Al oficialismo político, me refiero. Sí, es cierto. Pero también es cierto que algunos otros que no militaban en política, pero que sí tenían cargos importantes en la AFA, aparecen con deudas muy grandes. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Por ejemplo, en el caso de River nosotros fuimos castigados. Nosotros no tuvimos nunca cuenta corriente. Nosotros llegamos a River con una deuda infernal y nosotros pagamos más de 10 millones de dólares de interés en bancos, cuando otros tenían cuenta corriente. Y a medida que pasaba el tiempo, esa deuda vale la mitad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos 1.100 millones de pesos la AFA los tiene que cobrar. No los puede cobrar drásticamente, porque tampoco le puede quitar a un enfermo, no le puede sacar el... Pero tenés que buscar una solución. Es decir, lo que no puede ser es que en el fútbol argentino se le dé plata graciosamente a cualquiera por cualquier cosa, a un club. La AFA viene y dice, bueno, toma, te doy 10 millones. ¿A cuenta de qué? ¿Qué garantías me das?
que esto no se terminó. Yo creo que el fútbol argentino tiene una crisis tremenda, pero ante semejante crisis estamos en un momento que creo que se puede salir hacia algo totalmente diferente. Hoy el Estado nos planteó algo muy clarito. Dice, señores, nosotros para pagar esos 530 millones queremos la rescisión del contrato, que aprueben el estatuto nuevo de la FIFA y que exista la Superliga. 3 elementos nos piden. ¿Cuál es el problema? Si hay consenso para aprobar ese nuevo estatuto. ¿Por qué? Porque ese nuevo estatuto le da, aparentemente, porque digamos, hasta ahora por lo menos el borrador, dice que hay 22 clubes de primera, 18 clubes que componen todas las demás categorías. De alguna manera le da más poder de voto, porque puede ganar después cualquiera las elecciones. Sí, sí, entonces, el problema, después de los 22 puede ocurrir que 6 voten a uno que acá no está vedado que sea uno de una categoría menor que sea presidente. Correcto. De ninguna manera. Lo único que yo siempre planteo es idoneidad, proyecto, equipo, ¿no? Lo que uno quiere que exista en una entidad. Entonces, pero lo tiene que aprobar la Asamblea Vieja, que son 75 miembros. Y esa Asamblea ya le está dando poder a las otras categorías y no a la primera. Entonces, no sé si lo van a aprobar. Y si no lo aprueban, ¿qué va a ocurrir? ¿El Estado no nos va a pagar? No podemos, y otra cosa, no va a rescindir el contrato. Si no rescindimos el contrato, no podemos hacer un contrato privado. No hay salida. Entonces, yo creo que cuando se reúnan los de la otra categoría y decidan lo que el gobierno está pidiendo, tienen que decidir que hay que aprobar el estatuto nuevo, porque si no estamos en una crisis. Dígame, usted además de dirigente es ciudadano, es licenciado en Economía. Sí. ¿Usted no tiene la sensación que de alguna manera esto del fútbol simboliza esta cuestión que le pasa a la Argentina respecto de que, bueno, desaparecido un líder que en este caso fueron 35 años que manejó el fútbol, se produce un estado de vacío y que en este caso me parece que la dirigencia tiene serias dificultades para encontrar un rumbo, más allá de que el gobierno haya decidido en poco tiempo dejar de financiar el fútbol? A ver, a mí me tocaron nada más que 6 meses Grondona, porque lamentablemente Grondona falleció a los 6 meses que yo estaba como presidente de River. Es decir, que me tocó vivir la post-etapa Grondona. De la anterior puedo hablar por los libros de historia o por lo que me contaron. Sí, o lo que sabe uno. Por lo que sabe uno, igual estamos al mismo nivel de conocimiento. En lo otro me tocó vivirlo. Yo tengo muy claro que sí, cuando alguien gobierna 35 años en un lugar se van produciendo anquilosamientos, cansancio, falta de seguimiento de las cosas. La AFA tiene buenos funcionarios, pero no tiene un proyecto. Es decir, yo lo miro por River, y no vengo a hablar de River, pero lo hago como ejemplo. Nosotros llegamos a River con una deuda infernal, tremenda deuda. ¿Qué hicimos? Teníamos un proyecto, teníamos un equipo de gente y nos pusimos a trabajar con honestidad, con transparencia, buscando la eficiencia, idoneidad. El problema de la AFA es que en la AFA cuando uno va y les dice a los dirigentes del fútbol argentino hay que hacer lo mismo, hay que hacer un proyecto de este tipo, es donde empieza la discusión, pero no por maldad, sino porque algunos no están en el nivel de lo que es administrar la AFA, porque están administrando una cosa más pequeña, no es que no tienen nivel ellos, sino que están administrando una cosa más chica. Correcto. Entonces, vamos a organizar la AFA. Yo creo que la AFA necesita una organización más poderosa que la que tiene River, más fuerte, porque es mucho más grande todavía, maneja todo. Claro. Entonces, se necesita realmente una estructura profesional. Los profesionales en la AFA están, pero no hay proyecto, no hay un modelo. Es viejo el modelo. Si funcionó en una época, ya no funciona más. No, entonces, hay que hacer una reestructuración, hay que refundarla la AFA. Hay que hacer eso. Esperemos que sea lo antes posible para ver rodar la pelota. El deseo absoluto es que esto pase y espero que el criterio de unidad exista para que realmente el fútbol empiece, porque la gente, todos nosotros, los argentinos, más de 40 millones de argentinos, creo que somos 44, quieren ver fútbol y se divierten con el fútbol. Gracias por estar. No, al contrario, gracias a ustedes. Nosotros cuando volvamos vamos a hablar con...